Usted sabe que Xóchitl Gálvez ha dicho, y ahora le está generando tormentas políticas, que ella fue miembro de la Liga Obrera Marxista, que fue trotskista, ella. Eso le está generando ya una reacción muy dura en el ámbito de la ultraderecha. Eduardo Verástegui ya le ha reclamado de manera dura y directa, pero bueno, ¿de veras Xóchitl Gálvez formó parte del trotskismo mexicano? Vamos a hablar en unos segundos con Edgar Sánchez. Él es dirigente y fundador del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, líder histórico de la corriente trotskista en México. Edgar, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes, gusto en verte otra vez. Igualmente, Edgar. Aquí a tus órdenes. Gracias. Edgar, pues estamos casi en la investigación de preguntarnos, decir, ¿de veras la señora Xóchitl Gálvez, ahora aspirante a coordinar los trabajos de Va por México, fue parte de la Liga Obrera Marxista, fue trotskista? Tú que conoces los entretelones de todo este movimiento, y lo digo con respeto, pero además un movimiento que tampoco era un movimiento de miles o decenas de miles de personas, sino que era una militancia, cuadros muy definidos, cuadros con una ideología muy precisa y con una vocación muy clara. ¿Tú sabes si la señora Xóchitl Gálvez tuvo relación o referencia con el trotskismo y con la Liga Obrera Marxista? Pues mira, gracias por la invitación para hablar sobre el tema, aclararlo, por el desprestigio de esta persona, precandidata de la derecha, pues también me interesa mucho dejar claro que no tiene que ver, no tiene ninguna relación que ver con el trotskismo, aun cuando ella lo presente ahora como un hecho de su pasado, ¿no? En efecto, la fundación del PRT, como tú sabes, ocurrió en septiembre de 1976. Fue un proceso de varios meses y años en donde diversas agrupaciones trotskistas fuimos convergiendo a finalmente fundar el PRT. En ese periodo, una fracción de la Liga Obrera Marxista, una de las agrupaciones trotskistas de aquella época, ingresó efectivamente al PRT, pero la verdad yo no recuerdo ni conozco ningún evento hecho de que esta señora hubiera sido parte del grupo que se unificó al PRT, ¿no? Incluso la fracción de la LOM, de la Liga Obrera Marxista, que entró, además de lo que tú señalas, que no es motivo de vergüenza, ¿no? De decir que en la fundación del PRT no éramos decenas de miles, ¿no? Pero en el caso de la fracción de la LOM, no, era un grupo más pequeño incluso, que ingresó al PRT, ¿no? Entonces era muy difícil no conocer a los camaradas, ¿no? Debo recordarte también que por el carácter mismo del PRT, que no es un partido que, aunque ha participado electoralmente y durante un pequeño periodo tuvimos registro electoral, no es un partido que haya nacido después del 68 con las pretensiones de ser un partido electoral, ¿no? Ese no es nuestra vocación. Por lo tanto, cuando en septiembre de 1976 se fundó el PRT, en el contexto de la situación muy complicada de esos años después del 2 de octubre, después del 10 de junio, del inicio de la práctica de la desaparición forzada en nuestro país, etcétera, ¿no? La verdad es que el congreso de fundación del PRT fue un congreso semiclandestino, digamos, ¿no? La mayoría de nosotros llegamos incluso con seudónimos, con nombres falsos, ¿no? Y como no éramos un partido electoral legal, ¿no? Pues no había, después muchos años me preguntaban, ¿tienes el acta constitutiva? Pues ¿cuál acta constitutiva? Si era en la clandestinidad lo que estábamos haciendo, ¿no? Y no íbamos a llevar a un notario público que diera fe de la presencia de quién, si del nombre falso de alguno de nosotros, ¿no? Eso no impedía, por supuesto, que conociéramos a los cuadros que ingresaban, ¿no? Y aunque no estuvieran en ese momento los nombres verdaderos, pues sí, te puedo decir por lo mismo, de que si esta señora estuvo en alguno de esos procesos de fusión, pues no destacó nunca
como un cuadro político formado, que hiciera alguna aportación, ¿no? No solo en términos de lo que hoy es como más mediáticamente la idea de partido y participación política, que es candidaturas, porque eso no estaba en la mira del PRT en su fundación, ¿no? Pero que hiciera aportaciones en otro terreno, pues tampoco, ¿no? Incluso me llama un poco la atención, yo no tengo empacho en reconocer que tengo 74 años, empecé mi militancia en el 68, ¿no? De donde surgió el primer grupo trotskista, que funda en 76 el PRT. Si la señora, eso quiere decir que eso fue hace 47 años, cuando fundamos el PRT, ¿no? Entonces, ella dice que estuvo en la fundación del PRT cuando la Liga Obrera Marxista, o una parte de la Liga Obrera Marxista entró, pues ahorita nos estaríamos enterando de que su edad está alrededor de los 67 años, porque si entró en el 76 a los 20 años, ¿no? Pues tendría esta edad ahora, ¿no? Yo te puedo decir, no, ninguno de mis camaradas, incluso de la generación y todo esto, la recuerda o la ubica como tal, ¿no? Yo creo que ahorita explicaré, si me permites, cuál es en todo caso la intención de declaración de ella y de los ataques que sufre ahora por la ultraderecha, calificándola de trotskista, ¿no? Sí, Edgar, sí, antes de pasar a ese tema del análisis de lo que significa, en un dado caso, hipotéticamente, una joven llamada Xóchitl Gálvez u otro nombre ficticio, ¿qué funciones debería cumplir si hubiera sido parte de una liga obrera marxista? ¿Pasar también a la clandestinidad o a la semiclandestinidad? ¿Tener acciones de brigadeo en sindicatos, en lugares obreros? ¿Qué es lo que tendría que hacer hipotéticamente una joven que hubiera sido parte de la LOM? Sí, tendría que haber estado en una célula de la organización, ¿no? En donde en este periodo destacamos y tratamos de mantener un esfuerzo de formación y educación política muy intenso, ¿no? Para los nuevos compañeros y compañeras que van entrando a la organización, ¿no? Y la militancia en algún sector, ¿no? Lo que llamábamos sectores de intervención, ¿no? La mayoría de los compañeros de la LOM que entraron al PRT eran profesores y tenían una participación sindical de toda la vida en el movimiento sindical del magisterio, pues, ¿no? Entre ellos están ahí algunos de los que van a ser después fundadores de la CENTE, ¿no? Entonces, habría sido muy fácil ubicar a una compañera que fuera joven y demás, ¿no? En esto. Por ahí me dicen, porque yo no he oído las entrevistas directas de Xóchitl Gálvez, ¿no? Que también menciona como si hubiera apoyado la campaña de Rosario Ibarra en el 82, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que ya en la campaña electoral, incluso en la de 82, tuvimos un número de votos tal para poder refrendar el registro electoral de más del 1.5% de la votación. Entonces, hay una complicación cuando entramos al periodo de la legalidad, porque un poco como asumiendo el criterio mediático que existe sobre lo que debe ser un partido, muchas personas que apoyaron al PRT en las campañas electorales durante el periodo de la legalidad identificaban también su identificación con la candidata o con el partido como si eso fuera la militancia, ¿no? Y decir soy militante del PRT, siendo activista para la campaña o votando por, ¿no? Si ella, en efecto, hubiera sido una persona de origen humilde que vendía gelatinas y todo esto, ¿no? Bueno, puede ser que entonces hubiera votado por el PRT y tal, ¿no? Y ahora lo presentara como un currículum digno, digamos, ¿no? De una militancia de izquierda anterior y de un origen muy humilde, ¿no? Y eso tiene que ver, en efecto, con lo que tú dices, ¿no? De la intención política de presentar esta imagen, ¿no? Edgar, ¿y qué tanto había los riesgos de infiltrados o infiltradas? Claro, eso es un riesgo que estuvo presente toda la historia de las organizaciones de izquierda revolucionaria, ¿no? Por la persecución que desde el Estado se desarrolló siempre, ¿no? Ahora que está esta comisión de la verdad que encabeza Encinas, ¿no? Y tiene una subcomisión de seguimiento histórico, ¿no?
Nos han entrevistado para saber de algunos de los casos de represión contra el PRT, por ejemplo, la desaparición del camarada José Ramón García Gómez y muchos otros casos más, ¿no? Y hemos tenido acceso a las fichas de la policía que están en el Archivo General, vigilándonos e investigándonos, ¿no? Y entonces hemos podido detectar, en efecto, ¿no?, que había esta vigilancia y probablemente también infiltración, ¿no?, para provocar situaciones como, por ejemplo, el asesinato de nuestro compañero Alfonso Peralta en 1977, ¿no? Por eso, el asunto de que tú entras y estás en una célula es muy importante, porque las posibilidades de infiltración policíaca son menores, ¿no? Porque en algunas organizaciones ultras, por ejemplo, ¿no?, el punto de definición era las armas, ¿no? Hacer uso de las armas. Bueno, entonces eso es muy fácil, no necesitas mucho rollo para demostrar que estás convencido, simplemente decir sí estoy a favor de las armas, ¿no? Pero si tú tienes que entrar en un partido político que dice que la revolución permanente, que el socialismo, que no, tienes que tener como policía un poquito más de rollo para la infiltración, ¿no? Entonces, eso, además de un concepto de formación de los cuadros, tiene que ver también con una medida de seguridad, ¿no? Y eso limita la posibilidad de la infiltración en el caso. Otra cosa, si es por ahí la pregunta que tú me haces, ¿no?, es el hecho de que alguien entrando a una organización de izquierda no tiene una patente, digamos, una garantía de consecuencias de toda su vida, ¿no? Claro. Puede haber jóvenes, ¿no?, que en el contexto, en su origen humilde, qué sé yo, ¿no?, se vinculen con una organización de izquierda momentáneamente, transitoriamente, ¿no? Y luego verás que no solamente el caso del PRT, sino de otras organizaciones de izquierda, ¿no?, en donde hay personas que terminaron su vida o que más adelante en su vida adulta, ¿no?, no porque hubieran sido infiltrados, sino porque desertaron, ¿no? Desertaron de la izquierda, ¿no? Entonces, yo digo, no conozco, ni ubico, ni recuerdo a esta mujer dentro de las filas del trotskismo, ¿no? Pero si acaso hubiera sido eso, ¿no?, durante un cierto periodo, ¿no?, el problema hoy no es solamente que tú digas que tienes un origen humilde y que militaste en la izquierda en el pasado, en tu juventud, sino que en las luchas políticas actuales tiene que ver más bien con tu coherencia, con tu posición política actual, ¿no? Y ella está buscando una candidatura y es parte del bloque de la derecha, ¿no? Eso es lo que cuenta, ¿no? No cuenta si en el pasado, incluso si en el pasado fuiste pobre, ¿no? Porque el origen de clase sí te determina hasta un cierto nivel, ¿no? Pero hay gente que es de origen humilde, ¿no?, y que es represor, luchador contra el pueblo, traidor, etcétera, ¿no?, a su origen de clase, ¿no? Y en este caso es algo que en los últimos tiempos aprecio mucho, ¿no?, que es siempre es muy válido, muy legítimo, muy interesante el que jóvenes, hombres o mujeres jóvenes, que la juventud se comprometa con la izquierda. Eso es muy valioso, ¿no? Pero es tan valioso como eso, el que alguien después de 10, 20, 30, 40 años y con todos los cambios políticos que en el país y en el mundo han ocurrido en este ínter, ¿no?, incluso de derrotas que hemos sufrido en la perspectiva de la revolucionaria que queríamos, ¿no?, alguien siga militando con la izquierda. La coherencia, la consecuencia, la firmeza de principios es tan valiosa el hecho de que un joven de repente haya entrado a militar en la izquierda. El que se mantiene, la que se mantiene en la izquierda todo el tiempo y que tiene esa coherencia, eso es lo que es más legítimo, ¿no? Entonces, para mí el tema en relación a Xochitl Gálvez no es tanto que si fue o no fue de la izquierda como si fue o no fue pobre, ¿no? El problema es el papel político que juega hoy, el compromiso político que representa hoy, ¿no? Y que es claro que no tiene que ver nada con la izquierda, ¿no?, sino con la derecha, ¿no? Y entender que se trata de una maniobra típica de mercadotecnia, de la forma en que hacen política los partidos institucionales, ¿no?, de crear un currículum, una imagen, ¿no?, que sea, piensan ellos, vendible como mercancía electoral, ¿no?, como candidata, ¿no?
al punto de que eso provoca reacciones entre su propio bando, ¿no? De la ultraderecha, decir, pero cuidado porque es trotskista, ¿no? Y es muy radical. Pues no, no es trotskista, ¿no? Y ahí es donde nosotros brincamos también, porque no me ayudes, compadre, ¿no? Porque eso es motivo de desprestigio, no por su origen, sino por su posición política y actual de lo que ella representa. Eso es lo que te agregaría, Julio. Edgar, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de saludarte y de pasar revista a este tema que efectivamente pues está ahí como un llaverito que quiere exhibir Xóchitl Gálvez, decir, miren, también una vez fui a este lugar, o también tengo este recuerdito de un paso que tuve por una calle que decía trotskismo y por ahí pasé yo. Digo, si no hay ninguna constancia y no hay congruencia, y me quedo mucho con lo que dices, lo importante no es tanto si fue o no fue de izquierda, si fue pobre o no fue pobre, sino el papel y el compromiso de hoy, las alianzas y el servicio que hace a determinadas causas que no son ni las del trotskismo ni las de la izquierda. Edgar, te agradezco mucho. Al contrario, gracias por la invitación, Julio. Me gusta saludarte.